Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Fundamentos básicos del patronaje y transformaciones EVA-C. En el encuentro de hoy veremos la introducción al patronaje, conceptos básicos del patronaje, transformaciones de patrones y la técnica de transformación EVA-C. En esta oportunidad recibimos a la expositora Joana Pons, diseñadora de indumentaria y docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Joana, podemos comenzar. Bienvenidos. Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, como dijo Alejandro, yo soy Joana Pons y hoy voy a estar acá eh, para dictar este webinar. Vamos a arrancar viendo una introducción al patronaje y vamos a dividirlo en dos bloques. Primero vamos a ver algunas cosas básicas de la moldería y luego vamos a pasar a las transformaciones EVA-C. Así que bueno, les voy a pedir que dejen las consultas que tengan en el chat, así hacemos ese corte, respondemos esas y después seguimos con lo próximo. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar. Bueno. Vamos a empezar con una introducción al patronaje desde lo más básico de todo, que vendría a ser qué es un patrón de moda. El patronaje en sí es lo primero que se hace para hacer una prenda. Yo siempre digo que estoy en contra de hacer las prendas a ojo, con una profe de moldería que no puede decir otra cosa. Así que, bueno, un patrón es lo primero que se hace para trazar una prenda. Y se hace tomando las medidas del cuerpo. Así que el paso principal y el número uno es poder tomar bien y correctamente las medidas. Ya veremos más adelante que se puede hacer tanto una moldería industrial con una tabla de medidas o bien tomándole las medidas a las personas para hacer prendas a medida. Son las dos posibilidades que existen, que ya la veremos un poquito más adelante, pero bueno, en sí el patrón de moda es eso, hacer la plantilla para después cortarla en tela, y esto, bueno, nos brinda no solamente hacer las cosas con precisión. Yo siempre digo que al hacer un patrón de moda, todas las piezas deben encastrar correctamente. Obviamente que si hay un sobrante tiene que ser porque es así, porque tiene que haber un sobrante, por ejemplo, para un frunce, para un pliegue, pero siempre las piezas deben encastrar. A veces me pasa que vienen con un sobrante de tela eh, y lo cortan. Entonces eso lo que provoca es después que se virle la prenda, que sea defectuosa, y por supuesto no es la idea y no es el plan. Siempre que hacemos un patrón, prevemos todas estas cosas para que el patrón esté hecho correctamente y las piezas se encastren como corresponde. Bueno, pasaremos luego a lo que es un patrón base. Lo primero que hacemos, primero tomamos las medidas, las transcribimos al papel para hacer un patrón base. ¿Qué sería el patrón base? Es como si fuera la funda del cuerpo. Yo siempre digo que cuando tenemos un torso, es como si este torso se dividiera en dos y la línea divisoria va a ser la línea del ombligo y de la cintura. De la cintura hacia arriba tenemos el corpiño base y de la cintura hacia abajo tenemos la falda base. La unión de la falda con el corpiño nos da como resultado un vestido. Entonces, lo primero que hacemos es tomar correctamente las medidas, por eso digo que es muy importante saber tomar las medidas correctamente, como corresponde, y después, una vez que tenemos las medidas tomadas y las transcribimos al papel, lo que estamos haciendo es una funda para el cuerpo que vendría a ser este patrón base, que es el punto de partida. ¿Qué nos da este patrón base? Poder probarlo, hacer los ajustes necesarios. Muchas veces, por más que sepamos un montón de moldería, puede pasar que esta base tengamos que hacerla una corrección. Siempre digo que hay tantos cuerpos como personas, entonces siempre hay que hacer una base para corroborar que esta funda esté bien hecha. Una vez que corregimos este patrón base, porque puede tener modificaciones y la tenemos correctamente hecho, recién ahí podemos pasar a la cuestión de las transformaciones, que es lo que les voy a mostrar un poquito más abajo. Entonces, primero el patrón base, que es esto. Es la primera plantilla que yo armo, la primera funda del cuerpo, para posteriormente pasar a lo que son las transformaciones. Siempre en lo que es moldería se inicia por la falda, que es lo más sencillo de hacer, y posteriormente se hace la parte del corpiño, que es la parte superior del torso.
Y bueno, la unión de ambos, como les dije recién, vendría a dar como resultado el vestido base. Hasta este momento lo que estamos hablando son de tejidos planos, que son tejidos que la manera más fácil de reconocerlos es porque no tienen elasticidad. Más adelante se los voy a mostrar también un poquito más abajo, pero bueno, para que sepan eso. Entonces, ¿qué es una transformación? La transformación siempre, pero siempre parte de esta plantilla base que les estaba hablando más arriba, este patrón base. Yo una vez que tengo corregido este patrón base, esta funda del cuerpo, ahí arranco a transformarle y le voy a dar una intención de diseño que es a la cual yo quiero llegar. Entonces, una vez que tengo el patrón base, empiezo a transformarlo y lo puedo modificar ancho, largo, vuelo, etcétera. Vamos a suponer, vamos a hablar de una, por ejemplo, transformación de un vestido con el que yo tengo por aquí. Siempre arranco de un patrón base. Yo no puedo arrancar una transformación de la nada y ya lo hago transformado. Yo siempre recomiendo primero arrancar por una base, corregirla y recién a partir de ahí hacer lo que es la transformación. Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos la tabla antropométrica de talles industriales. Entonces yo tengo dos posibilidades. La primera es tomar las medidas para hacer una prenda a medida y la segunda es trabajar con una tabla antropométrica de talles industriales. Acá tenemos una de hombre y acá tenemos una tabla antropométrica de talles industriales de dama. Por ejemplo, yo siempre recomiendo, o por lo menos cuando trabajo a escala, trabajar en un talle como para estandarizar y poder siempre tener la posibilidad de corregir o revisar la tabla. Tenemos talle 40, 42, 44, 46 y 48. Yo en mi curva, y como lo armo siempre, sería un 40 un talle XS, un 42 un S, un 44 un M y un 46 un L y el 48 XL. Entonces yo a partir de esta tabla es que puedo empezar a crear un patrón estándar, lo que sería, por ejemplo, una falda base en un talle S. ¿Sí? Algo muy importante a tener en cuenta, porque esto es todo como un resumen de lo que estamos hablando, son cosas básicas de la moldería, es que siempre que trabajamos con tejidos planos, que no tienen elasticidad, tenemos que pensar en las holguras. Esta tabla antropométrica ya trae la correspondiente holgura para realizar los moldes base, de hecho lo aclara acá arriba, pero cuando trabajamos a medida es muy importante que tengamos en cuenta holguras para poder trabajar. Las holguras siempre se dan en anchos y contornos. Por ejemplo, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera. Por ejemplo, en mi caso, para falda base, yo decido aplicarle 1 centímetro de holgura a la parte de la cintura y 2 centímetros a la parte de la cadera. Esto se hace obviamente para poder tener movimiento del cuerpo dentro de esa funda. Al trabajar corpiño base, necesitamos un poquito más de movilidad. Entonces yo siempre recomiendo a cintura, cadera y busto darle por lo menos 4 centímetros de holgura para poder trabajar. Vuelvo a repetir esto cuando estamos trabajando a la medida de una persona específica. En este caso, las medidas ya traen las holguras correspondientes. Pero bueno, a veces es una confusión esto de las holguras y también es algo importante acordarse que las holguras solo se dan en anchos y contornos y no en altos y largos. Los altos y largos simplemente se aplican, en cambio, contornos y anchos se pueden modificar, se pueden alterar y agregarles las correspondientes holguras. Esto es porque siempre se busca darle un poco más de movimiento en la parte del ancho y no en la parte del largo que simplemente la vamos a aplicar. Por eso, por ejemplo, las únicas medidas que se dividen al hacer el patrón son todo lo que son contornos. ¿Sí? Eh, bueno, por aquí esto, si quieren ir dejándome alguna pregunta al respecto, pueden ir haciéndolo. Vamos a continuar ahora con esto que les decía de qué es un tejido plano y por qué todo el tiempo estoy haciendo la aclaración de que lo que explico es para este tipo de tejidos. El tejido plano es aquel que se logra entretejiendo dos tipos de fibras, las fibras verticales que se denominan urdimbre y las fibras horizontales que se llaman trama. Cada componente de la urdimbre es el hilo y cada componente de la trama se llama pasadas. La forma más fácil de identificar este tipo de tejido es porque no tiene elasticidad, aunque obviamente en algunos casos
tiene hilos de elastano en la trama y eso es lo que les puede brindar elasticidad. Es decir, yo puedo conseguir un tejido plano que es elastizado, pero sigue siendo tejido plano. Ejemplos de tipo de tejido plano, puede ser alguna sarga, puede ser una gabardina, un jean, alguna tela batista, que es la tela de camisa, telas camiseras, fibrana, etc. Y es este tipo de tejidos para el que vamos a estar trabajando con este tipo de molderías que les estaba explicando anteriormente. La particularidad y la complejidad que tiene este tipo de tejidos es que al no estirarse, yo siempre doy el mismo ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un tejido plano que no tiene elasticidad y corto un rectángulo y lo envuelvo alrededor de un cuerpo. ¿Qué es lo que va a suceder? Me va a generar un montón de defectos, porque le va a faltar la profundidad propia del cuerpo, que no es plano. Entonces, por eso es que es mucho más dificultoso armar este tipo de molderías, porque tengo que lograr poder darle al molde esa profundidad para que acompañe perfectamente las curvas del cuerpo. Esto no va a pasar por ejemplo, bueno, primero les voy a mostrar acá cómo se teje un hilo, un tejido plano. Acá lo tenemos, urdimbre y trama. Es muy importante también poder identificar cuál es la urdimbre, cuál es la trama, para luego poder identificar la ubicación de los patrones en la tela. Ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, otro tejido que es el más identificable como tejido plano, por ejemplo, es la arpillera. Ahí se puede ver exactamente cómo es que está hecho el tejido, porque está más amplio. Entonces, bueno, es como para poder verlo en la práctica, eh, les doy otro ejemplo que es muy básico. Bueno, después también tenemos el tejido de punto, que el tejido de punto es aquel en el que los hilos se entrelazan en forma de malla. Entonces, en este tejido, lo que pasa es que tienen elasticidad. Por ejemplo, un modal, un molde, una lycra, un tricot. ¿Qué pasa con estos tejidos? Si yo corto un rectángulo en uno de estos tejidos que tienen elasticidad, cuando yo lo acomode al cuerpo, es mucho más fácil que me quede bien porque se van a acomodar. ¿Sí? No van a necesitar esto de las pinzas, las profundidades. No es una moldería tan compleja. Hay una diferencia entre moldería para tejido plano y moldería para tejido de punto. Así como también hay una diferencia cuando trabajo con un tejido plano con elasticidad, con el de tejido plano. Cuando mi tela tiene elasticidad, yo eso siempre lo tengo que tener en cuenta a la hora de trazar el patrón y la moldería. Por eso siempre digo que no hay una moldería que nos sirva para todo. Siempre yo recomiendo tener primero la tela y después realizar el molde. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una moldería de falda, de una transformación de la que quiera, una falda tableada, o la que fuese que se nos ocurra, y la hice primero claro, la hice para un tejido plano, sin nada de elasticidad, vamos a suponer una gabardina, con nada de elasticidad, y después ese mismo molde lo quiero utilizar para hacer una falda igual, pero en un tejido con bastante elasticidad. No me va a servir esa misma moldería, la voy a tener que modificar seguramente. Así que bueno, siempre recomiendo tener antes el tejido y después pasar a hacer la moldería, o en tal caso tenerlo en cuenta para saber que no siempre puedo volver a utilizar la misma moldería, va a depender de varios factores. ¿Sí? Bueno, ¿por qué les explico esto de tipo de tejido? Y también, ¿por qué les explico esto de la urdimbre, la trama? Siempre el molde tiene una ubicación en la tela. Eso es como un principio básico, uno de los primeros principios a la hora de hacer un molde y tener que cortarlo. Tengo una ubicación precisa que me tengo que guiar. Acá en la presentación, si ven, tenemos lo que sería un rollo de tela y tienen algunas flechas que son las que les voy a aplicar a continuación. Como yo expliqué acá más arriba, en un tejido plano tengo una urdimbre y una trama, ¿sí? Ese urdimbre y esa trama me van a marcar cuál es el hilo de mi tela, cuál es el contrahilo de mi tela y cuál es el bies de mi tela. Entonces, la ubicación del molde lo que va a hacer es que em, me va a decir cómo, ¿sí? La caída me va a determinar la caída de esa prenda. Entonces, no es que yo puedo, a veces pasa muchas veces que uno quiere ahorrar tela, porque obviamente es la idea, no generar tanto desperdicio. Entonces digo, bueno, tengo poca tela o quiero ahorrar tela, entonces lo que hago es poner un molde así, otro molde así, otro molde así, otro molde así. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es lío, no es el plan. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener en cuenta
cómo quiero ubicar el molde, porque eso va a determinar la caída de mi prenda. Por lo general, la mayoría de los moldes van al hilo, ahora veremos un poquito más abajo, en el caso de la falda base, para que ustedes vean. ¿Cuál es la manera más fácil de identificar este hilo, este contrahilo y este bies? Tengo el rollo de tela, acá tengo el ancho de la tela, por lo general unos 40, unos 50, en la mayoría de telas, hay otras que tienen otro ancho. Entonces, la manera más fácil de identificarlo es donde tengo el orillo. El orillo es lo que tenemos en el borde de la tela, que muchas veces se diferencia por estar, no sé, con unos puntitos acá de cuando se teje, o tiene alguna inscripción. Siempre es fácil de identificar cuando, por supuesto, tengo la tela que viene cortada del rollo. Entonces, yo sé que en la dirección del orillo va a venir el hilo. Paralelo a ese orillo vamos a tener el hilo, que es el que sigue la dirección de la urdimbre. Ese orillo está paralelo a la urdimbre, por lo tanto, vendría a ser el hilo de mi tela. Por otra parte, perpendicularmente, siguiendo la dirección de la trama, tenemos el contrahilo, ¿sí? Y diagonalmente es donde tenemos el bies, ¿sí? Por lo general las prendas al bies tienen una caída, al bies tenemos más elasticidad, en un tejido plano, si ustedes agarran, no sé si tienen alguno por ahí, después fíjense, si es un tejido que no tiene elasticidad, van a ver que no elastizan en la trama, no elastiza el ordimbre, pero sí lo estiro en la dirección del bies, genera como una elasticidad, entonces me brinda eso una caída muy linda, por ejemplo, en una falda. El problema es que tengo mayor desperdicio, pero tenemos una muy buena caída al 10, por ejemplo. Entonces, tenemos una ubicación precisa del molde, eso es muy importante. Tenemos que mantener esa ubicación del molde en la tela. eh, y obviamente que hay desperdicios, eh, pero bueno, hay que ubicarlo como corresponde al molde. Eso es muy importante. Bueno, ahora vamos a empezar a ver qué cosas debe llevar un molde. Otra cosa que digo yo siempre es que un molde es como si fuera un documento. Entonces, la idea es no tener que volver a hacer siempre los mismos moldes, sino tener un molde bien hecho y después poder seguir utilizándolo. Por ejemplo, un molde base en talle 42, vamos a suponer. Para ahorrar tiempo, si yo sé que voy a diseñar faldas, la verdad es que la idea es hacer un molde base, corregir lo que haga falta, probarlo, corregirlo, modificarlo y tenerlo ya siempre ese molde base y poder volverlo a utilizar todas las veces para, por ejemplo, hacer las transformaciones que decida hacer. Entonces, como es un documento, es muy importante que tenga la ubicación precisa, obviamente que esté bien guardado, y que tenga la ubicación precisa para que si yo lo agarro dentro de 1, 2, 3 años, sepa qué molde tengo, cuántas piezas tiene que tener, de qué se trata. Porque créanme que, por ejemplo, en el caso de la falda son pocas piezas, pero cuando ya después vamos agregando piezas, les aseguro que lo agarramos dentro de un mes y no sabemos de qué se está tratando. Entonces, ponerle la información necesaria es muy importante para después poder seguir utilizándolo. Bueno, vamos a arrancar con los piquetes. ¿Qué es un piquete? Que seguramente ya lo conozcan, pero ¿por qué es tan importante? Los piquetes son señales, muescas que uno le hace al molde y que posteriormente los vamos a trasladar al tejido cuando los cortemos, ¿sí? Entonces, por supuesto, yo pongo el molde, lo corto y le voy a hacer las muesquitas, que en este caso van a ser línea de primera cadera, y línea de cadera o segunda cadera, ¿sí? Caderino primera cadera, cadera o segunda cadera. Por ejemplo, este molde tiene estos dos piquetes. ¿Para qué? ¿Por qué son tan importantes los piquetes? Porque nos van a guiar al momento de la costura, al momento de coser. Yo lo que hago es hacer coincidir estas muescas por ejemplo, en un delantero y un trasero, para unir los laterales en este caso. Yo hago coincidir estas muescas y me van a servir como guía en la costura. ¿Qué pasa muchas veces cuando voy a coser? Por ahí tenemos recorridos que son cortos y me dicen, ¿para qué le voy a hacer un piquete? Lo uno y lo voy cosiendo. Seguramente, si son principiantes en la costura, les ha pasado alguna vez que cuando vamos a poner en la máquina de coser la tela, por una cuestión que uno por ahí no quiere, uno va estirando sin darse cuenta la tela de arriba, la que va poniendo arriba. Entonces vamos estirando un poquito, un poquito, un poquito, sin darnos cuenta cuando vamos cosiendo. Llegamos al final y nos están sobrando 2 centímetros más hacia abajo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces me sobran esos 2 centímetros, no sé por qué me sobran, no sé de dónde, no sé qué hice.
Entonces decido cortar esos 2 centímetros, total, ¿qué puede pasar? Me están sobrando, los corto. Entonces en ese mismo momento es cuando empiezo a birlar la prenda y a generarle un montón de efectos. Entonces yo siempre digo que está terminantemente prohibido cortar ese sobrante, hay que descoser, volver a ubicar, volver a coser. Si hay un molde bien hecho, las piezas tienen que coincidir. Entonces, por ahí a veces lo que piensan cuando yo voy contando todas estas cosas en el proceso, que digo, bueno, hagan piquetes o hilvanen, es como, uy, no, pero voy a tardar un montón de tiempo entre que hago esto, no, ya fue, estoy apurado, le paso directamente. Aunque no lo crean, esto lo que hace no solo es que tengamos una buena prenda al final, sino que lo hagamos más rápido. Entonces, yo directamente trazo los piquetes, los hago coincidir, siempre recomiendo hilvanar, puntada grande, rápida, lo hacemos en menos de un minuto y recién después pasamos con la máquina, para procurar que que las piezas encastren como corresponden, ¿sí? Bueno, el primer uso del piquete es para esto, para decir, bueno, voy a hacer que estas piezas, a unirla para servirme de guía cuando voy a coser. Pero otra de las funciones es para poder, por ejemplo, definir ubicaciones. Yo en esta falda tengo un bolsillo eh, que va en un lugar determinado. Entonces yo siempre digo lo mismo. Todo lo pienso cuando voy a hacer la moldería. Quiero que el bolsillo vaya a 4 centímetros de acá, 8 centímetros, 7 centímetros, más allá de después ponerlo en la ficha técnica, es importante que esté con piquetes dentro del molde. ¿Sí? Yo muchas veces, si no hago piquetes, otra cosa que hago es directamente dibujar el bolsillo en el lugar en el que quiero que vaya ubicado. Esto lo que va a hacer es, yo siempre que armo un molde, también lo que pienso es si ese molde lo quiero reproducir. Más allá de que después por ahí haga algo a medida y sea una sola vez, pero cuando lo pienso de manera industrial o para hacer en pequeñas cantidades o mucha cantidad, siempre decir, bueno, quiero que todas las piezas, todas las que haga, las faldas que haga, por ejemplo, me queden iguales. Entonces, no es una cuestión azarosa, decir, bueno, más o menos acá el bolsillo. No, no, el bolsillo va exactamente acá. Entonces está bueno siempre ponerlo dentro del molde y una de las herramientas para poder hacerlo es el piquete. Digo, bueno, quiero que vaya en esta ubicación determinada. Bueno, acá tenemos un molde de falda base sin los márgenes, pero con los piquetes, acá lo pueden ver, son 3 moldes, tenemos un delantero, un trasero y una cintura. Si se fijan, este molde, si ya hicieron, lo deben conocer, que es el molde más sencillo que hay, que es el molde de una falda base, pensado para un tejido plano, tiene estas pinzas que tenemos por acá. Voy a hacer un resumen rapidísimo de qué se trata. Estas pinzas lo que me sirven es para poder acompañar perfectamente al cuerpo, esta profundidad que les digo. Al no tener una figura plana, yo no puedo hacer simplemente un rectángulo, le tengo que dar forma y profundidad al molde para generar los volúmenes necesarios. Entonces, a mayor diferencia entre contornos, vamos a suponer, tengo una cintura de 60 y una cadera de 90, necesito mayor capacidad de pinza, la pinza más grande. De hecho, ahora lo vamos a ver el molde completo con toda la nomenclatura necesaria, como les decía recién, pero por ejemplo, en este caso tengo delantero con estas pinzas que tienen 2 centímetros de capacidad de pinza total y 10 centímetros en el largo, y acá tengo una parte trasera que tiene una pinza, una capacidad de pinza de 3 centímetros y un largo de 13, 14 centímetros, ¿sí? De 12 a 14 centímetros. Entonces, la parte de atrás, por ejemplo, en el talle 42, siempre digo lo mismo. Hay tantos cuerpos como personas que existen, entonces uno simplemente trabaja de forma estándar cuando trabaja en talle 40, 42, 44, 46, 48, pero después puede pasar, por eso lo quiero explicar, porque puede pasar a la inversa. Muchas veces lo que sucede, que me pasa como experiencia, es que la mayoría trabaja, por ejemplo, en talle 42. Entonces siempre trabaja en talle 42. Entonces de repente llega un talle que es distinto a ese y aplican lo mismo que aplicamos en el talle 42. Total, debería funcionar. Bueno, no. Acá entra la cuestión de interpretación. En este caso, que es este talle estándar, talle 42, este talle estándar está pensado para tener menor vientre y mayor cola. Entonces, en este caso, necesito darle menos pinza adelante y mayor pinza atrás, que es donde tengo más volumen.
Ahora, podría pasar tranquilamente, yo tengo un cuerpo que tiene más vientre y menos cola, entonces tengo que hacer a la inversa, al delantero le daré mayor capacidad de pinza, al trasero le daré menor capacidad de pinza, ¿sí? Puede pasarme también que haya un cuerpo que tenga la misma panza, la misma cola, deberé darle la misma capacidad de pinza a las dos partes, al trasero y al delantero. Por esto siempre digo, no hay nada lineal. Hay una interpretación que se hace cuando voy a hacer la moldería, que tengo que saber interpretarlo, eso es práctica, y después debo transcribirlo al molde. ¿Sí? No se trabaja siempre igual en todos los talles que trabajo en un talle estándar, en un talle 42. Me van a surgir problemas en el medio, voy a tener que saber cómo poder ubicar estos volúmenes y profundidades para que el molde me quede como corresponde, y es por eso que hago una funda y un molde base. Yo veo el cuerpo con el que estoy trabajando, tomo las decisiones a la hora de transcribirlo al patrón, me puedo equivocar, me puedo equivocar. Por eso luego viene la parte de probar ese patrón base, modificarlo hasta que quede bien con un buen ajuste como corresponde, y después pasar a hacer la transformación. Bueno, eso quería explicarlo porque siempre me parece muy importante y es algo que suele suceder, que como están acostumbrados a trabajar en talle 42, digo, bueno, siempre le doy la misma pinza. No, esto en este caso de este talle se hace de esta manera, pero depende del cuerpo con el que trabaje, cómo va a ir cambiando. Recuerden que a mayor volumen, a mayor diferencia entre contornos, es mayor la capacidad de pinza que les doy. Antes de continuar, me estaba olvidando, obviamente que esa capacidad de pinza, cuanto mayor sea, mayor recorrido vertical le tengo que dar. De hecho, si se fijan, en el delantero acá tengo 2 centímetros de pinza y acá abajo unos 10 centímetros, 9, 10, de 8 a 10. Y en este caso que tengo mayor capacidad de pinza, que son 3 centímetros, porque tengo mayor volumen, mayor debe ser el recorrido vertical. Acá en este caso, por ejemplo, tengo 13 o 14 centímetros. Y si tuviera una pinza aún más pequeña, me pasa que a veces tengo pinzas de 1 centímetro. En el caso de tener una pinza, por ejemplo, de 1 centímetro, menor recorrido vertical tendría que esta, por supuesto, ¿no? También, ¿qué podría pasar? Puedo tener, por ejemplo, un cuerpo que tenga mucha diferencia entre cintura y cadera y tenga mucha cola, por ejemplo. Entonces tengo que darle más pinza que 3 centímetros. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo llegar a tener una pinza de 5 centímetros, por ejemplo, o de 6, que ya es un montón, la puedo subdividir, por ejemplo. Puedo decir, bueno, voy a hacer 2 pinzas de 2 centímetros cada una. La ubicación de la pinza en la teoría se da en el centro de la cintura, pero después yo puedo empezar a jugar con eso, empezar a moverlo, hacer una más chiquita, una más larga. Eso también tiene que ver con después tener cierta libertad a la hora de transformar. No siempre va ubicada justo en la mitad de la cintura, por ejemplo. Bueno, voy a tomar un poquito de agua porque estoy hablando mucho. Bueno, acá tenemos un molde final de esta falda que vimos por aquí con márgenes. Otra confusión que me suelen preguntar muchas veces es decirme, yo cuando estoy transcribiendo este patrón con mis medidas al papel, ¿ya lo estoy transcribiendo con los márgenes de costura? No. Yo siempre recomiendo ir estandarizando los procesos. Es decir, yo siempre sé que voy a trabajar el patrón sin márgenes. Una vez que tenga todos los patrones terminados, recién ahí decido darle todos los márgenes de costura. En mi caso, yo a las bases nunca les doy márgenes de costura, los doy en la tela cuando hago la funda, porque si después tengo que modificar, muchas veces tengo que modificar, entonces ya directamente modifico el patrón sin márgenes. Entonces yo digo, en las bases no le damos márgenes. Ahora, siempre que hacemos una transformación, yo recomiendo darle los márgenes y ya tenerlos siempre con márgenes para cortar directamente en la tela. Pero bueno, esto a veces genera muchas confusiones porque, por ejemplo, termina el delantero, le dan margen y después hacen el otro y después se olvidaron que al delantero le dieron. Entonces, eso es fundamental. El margen de costura es fundamental en todas las piezas de mi molde. Y no lo hacemos a ojo. Yo siempre recomiendo, por lo menos cuando arrancan a hacer moldería, durante bastante tiempo, no hacemos nada a ojo, no dejamos nada librado al azar. Siempre digo, si vamos a decidir darle 1 centímetro en todos los contornos, le doy 1 centímetro en todos los contornos. Si yo voy a decidir, por ejemplo, principiantes, yo recomiendo darle 1,5 centímetros por cualquier cosa que pueda suceder.
Bueno, le doy 1,5 centímetros en todos los contornos. Para el ruedo, en este caso en la falda base, le doy 4. Bueno, le doy 4. Entonces, sé que todas las piezas manejan ese margen. Y a la hora de coser y de confeccionar, siempre me manejo respetando ese margen, porque si no es como que después no tengo ningún parámetro. A mí me pasa muchas veces que voy a revisar los márgenes y tengo partes que tengo medio centímetro, otras partes que tengo uno, entonces si le voy descontando ese medio centímetro que dejé que pasé por alto cuando fui a coser, después me queda 4 centímetros grande la prenda en el contorno, que es un montón. Entonces voy a modificar, pero en realidad en la base la tengo bien. Entonces, es muy importante que hagan todo de manera que nada esté hecho a ojo. ¿Sí? Bueno, en la parte de bueno, acá tenemos la cintura, por ejemplo, que lo tenemos por acá. Esta es una falda con pretina. Tenemos dos posibilidades cuando vamos a hacer la falda. Una falda con pretina, que es la cintura, que va por encima de la falda, que por lo general tiene 4 centímetros, o podemos optar por la vista, que es la segunda opción de transformación que tenemos, que va por dentro. ¿Sí? Bueno, vamos a otra parte muy importante, una vez que ya tenemos el molde listo, que es qué información le pongo al molde. Porque también pasa eso. Después el molde le ponen trasero y delantero, y lo dejo así con lápiz, así nomás. Siempre lo recomiendo usar alguna lapicera negra y, o algún marcador permanente. Todos los moldes los hacemos, recomiendo también hacerlos con lápiz, ¿sí? Para poder modificar, siempre con punta, con una punta fina. Le están sacando con el sacapunta, o si no usan un lápiz mecánico. Es muy importante la precisión para después saber exactamente por dónde cortar. Yo realizo los moldes en papel madera, pero entiendo que también pueden usar papel de molde, que yo no lo elijo, pero lo pueden usar también. Una vez que tienen los moldes probados, lo pueden pasar a un papel misionero, un papel un poco más duro. Em, pero bueno, esto del lápiz es muy importante, porque si tienen que borrar algo, lo pueden borrar, lo pueden modificar. Así que, pero la parte de la nomenclatura siempre recomiendo hacerla con alguna fibra negra o microfibra o lo que quieran usar. Bueno, entonces, ¿cómo ponemos la información en el molde o cómo la pongo yo por lo menos si me resulta hace mucho tiempo? Entonces, primero que nada, el talle. ¿Qué talle estoy trabajando? Estoy trabajando el talle de María, el talle de Juan, el talle de Pedro. Entonces pongo, por ejemplo, talle 42. Podría poner talle, no sé, leo ahí algunos nombres, Romeo, talle Gabriela, ¿sí? Entonces, en segunda instancia, ¿qué voy a poner? La tipología y la pieza. ¿Qué tipo de pieza es esto? ¿Cuál es? La trasera. Entonces pongo punto, falda, base. ¿Sí? Por ejemplo, acá es porque tengo la funda, la base. Más adelante voy a decir trasero, falda, base, trasero, falda, florcita. No sé el nombre que le quieran poner o pueden poner un artículo. Trasero, falda, 01, 02 o el nombre que le quieran poner, dependiendo de lo que estén haciendo, para qué tipo de colección, persona y todo. Bueno. Después vamos a poner por cuántas veces se corta esta pieza. ¿Por 2? ¿Por 1? ¿Por 10? ¿Por cuántas veces se corta para hacer una prenda? Para hacer una de estas faldas. ¿Cuántas veces la corta? Bueno, en el caso de esta falda, que es el trasero de la falda base, se corta 2 veces, pongo por 2. Hasta ahora estoy diciendo cosas que si hacen moldería ya las deben saber, pero bueno, yo siempre intento delimitar exactamente este orden para poner la información, tenerlas todas las piezas de esta manera. ¿Sí? Bueno, después, cantidad de piezas. ¿Cuántas piezas tiene este molde en total? En el caso de la falda base, tiene 3 piezas, entonces es bastante sencillo. Sé que tengo un delantero, un trasero, una cintura. ¿Sí? ¿Cuántas piezas tengo en total de todo el molde? 3. Bueno, entonces a cada molde le voy a poner, esta es la pieza 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Este molde tiene muy pocas piezas, pero puedo tener moldes que tengan 10, 15, no sé, muchas piezas, que no se tengan bolsillo, canesú, forrería. Entonces, cuando tengo muchas piezas en el molde, si lo agarro el molde después de mucho tiempo, yo sé que, bueno, ya ni bien leo, dice 10 piezas. Bueno, empiezo a contar, sé que las tengo todas o si me falta alguna. Porque si no les pasa más adelante, que empiezan a coser y se dan cuenta de golpe que les está faltando una pieza de ese rompecabezas, y ahí te quiero ver. Entonces, es muy importante que pongan la cantidad de piezas que lleva el molde. Bueno, después tenemos, por supuesto, la flecha, que es la que indica el hilo, que es lo que les explicaba recién, que me va a decir a mí cómo va a ir ubicada esa pieza en la tela. ¿Sí? ¿Cómo voy a ubicar esta pieza en la tela? Bueno, esta pieza va al hilo.
Entonces va a ir en esta dirección. Voy a subir. Es como si yo colocara ese molde en esta dirección, la dirección del hilo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, después acá, por ejemplo, esto que tenemos con línea punteada vendría a ser la parte del cierre, ¿sí? Así que bueno, ahí tenían el cierre. Bueno, acá ya terminamos con los fundamentos básicos del patronaje en sí, cosas muy por un resumen de cosas muy necesarias para el patronaje. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerme, eh, si hay alguna pregunta por ahí, y si no, continuamos. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No llego a ver, eh, así que no lo sé. Sí, hay una consulta de María Pisolo que nos Ujú. dice, ¿hay alguna regla para eso? ¿Para la cantidad de centímetros que uno debe bajar? Acerca de las pinzas, habla. Ah, mirá, mi regla, la que yo utilizo, en una pinza de capacidad de pinza de 1 centímetro, de 5 a 7 centímetros de bajada, para una capacidad de pinza de 2 centímetros, de 8 a 10, y cuando hago pinzas de 3 centímetros de capacidad de pinza, bajo de 12 a 14. Más o menos el parámetro sería ese, digamos. Sí, ese es lo que yo uso, la regla que yo uso. Si es mayor, le doy un poco más de bajada, y si es menor, menos. Buenísimo, gracias. Dice. Bueno, bien. Continuamos entonces. Si alguno tiene alguna pregunta más, la puede dejar en el chat y después la resolvemos. Bueno, yo en esta charla no quería dejarlo solo ahí en, en fundamentos básicos de la moldería, que es para los que están iniciando en los moldes. Quería arrancar o mostrar algún tipo de transformación o revisar algún tipo de transformación, una de las más básicas de todas. Entonces, em, esto tiene que ver con las transformaciones EVA-C. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. ¿Qué es una transformación EVA-C? ¿Sí? La transformación EVA-C es la que le añade una forma acampanada al molde. Se puede aplicar a cualquiera de los moldes base. Por ejemplo, un corpiño, una falda, un vestido. Siempre les digo lo mismo. Yo hablo del torso como corpiño y falda, pero después si hago la unión de los dos, puedo tener un vestido base, simplemente haciendo la unión del corpiño base con la falda base. Y cuando hablo de corpiño, no hablo de un corpiño de lencería, sino que hablamos de la parte superior del torso, ¿sí? Entonces, ¿por qué en mi caso me gustan las faldas y todo lo que tenga que ver con lo de base? Creo que es una transformación muy sencilla que me ayuda a ceñir el diseño de la cintura y darle más holgura en la parte de abajo. Por ejemplo, en una falda, les digo, un vestido. Si es una blusa, ahí le estoy dando amplitud a toda la parte también del torso. Ofrece libertad de movimiento, comodidad. Para mí es una transformación sencilla, pero que es elegante, queda bien. Así que bueno, acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, un vestido con evasé, una falda. Después también hay una cuestión de cuánto evasé le damos, menos, más. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una blusa, una falda, un vestido, ¿sí? Bueno, acá tenemos una falda base, y como la falda base es lo más sencillo y lo primero que hacemos cuando iniciamos en el mundo del patronaje, o es lo que yo recomiendo, esto también va por una cuestión de cómo aprender moldería. Siempre digo que hay muchos sistemas distintos de moldería, ¿sí? Que puede dar cada profesor que les dé moldería, les puede dar un sistema distinto de moldería. Entonces, siempre está bueno cuando arrancamos un nuevo sistema, o si todavía no estamos, hago de acá un poco y lo que aprendí un poco, siempre digo, está bueno que siempre que aprendan un nuevo sistema o con un nuevo profesor o lo que fuere, arranquen por faldas. Siempre arrancamos con falda, después vamos a corpiño, después hacemos camisa, por ejemplo, después pantalón, pero es como que esto es progresivo. Yo no recomiendo arrancar, por ejemplo, por corpiño, que es un poco más complejo. Siempre arrancamos por lo más fácil y en el proceso vamos aprendiendo lo siguiente, ¿sí? Pero bueno, aunque no lo crean, esto es muy importante. Aprender desde el principio e ir avanzando. Bueno, tenemos el delantero y el trasero de la falda, y acá tenemos una modificación EVA-C. Como les explicaba recién, en el caso del EVA-C, que le da esta manera en línea, esta forma en línea A, una forma más acampanada que se le da a la falda en línea A, podemos hacerlo
más marcado o menos marcado, ¿sí? Acá tengo las posibilidades que se puede hacer, la transformación más sencilla que se puede hacer de una falda en la falda de base, en una falda base, ¿sí? Entonces, esto es muy importante también que lo sepan, tengo un máximo que yo me puedo abrir en esta falda base. Siempre nos manejamos con ese máximo, no nos extendemos más. Yo, por ejemplo, digo, bueno, aquí una falda recontra campanada, entonces le voy a agregar 15 centímetros y voy a hacer una falda súper acampanada. Bueno, no, porque ahí ya me empieza a generar defectos. Yo a partir de la falda base tengo un máximo que yo puedo abrir en línea A. Ya después me va a empezar a hacer una falda más defectuosa, entonces lo que yo recomiendo es hacer otro tipo de moldería. No sé, cuando ya me quiero hacer una falda todavía más acampanada, bueno, ahí voy a pensar en una falda medio circular o circular completa o doble circular, si le quiero muy acampanada. Pero no lo puedo hacer directamente desde la falda base. O sea, no es que yo pues digo, bueno, voy a ampliar 10, 15 centímetros y voy a abrir esa falda, esos 15 centímetros. ¿Cuánto es entonces, después de haber dicho todo esto, cuánto es el máximo que yo puedo abrir esta falda base? Bueno, yo recomiendo que sean 5 centímetros lo máximo que yo pueda abrir esta falda en línea A. ¿Sí? Entonces, y acá lo que estoy mostrando también es todas las opciones que yo tengo, fíjense, todas las opciones que yo tengo. O sea, yo digo, el máximo es 5. Bueno, sí, pero puedo abrir 4. Bueno, sí, pero puedo abrir 3. Bueno, sí, pero puedo abrir 2. Bueno, sí, pero puedo abrir uno. ¿Sí? La falda base, cuando yo trazo la falda base y la pruebo, la moldería, siempre tiende a entubar un poquito. Siempre tiende a irse un poquito hacia adentro. Entonces, bueno, estas son todas las posibilidades que yo tengo de abrir la falda. Hasta 5 centímetros, pero después puedo abrir 2, 2,5, 3. Y si se fijan, acá abajo tiene una pequeña curvita que también es muy importante. ¿Cómo voy a hacer para determinar cuánto tiene que tener esta curva? Bueno, lo que voy a hacer es a partir de las líneas siempre llegan hasta la línea de cadera, ahora voy a explicar por qué también eso, pero siempre lo que hago es mido cuánto hay desde la cadera, segunda cadera o cadera. Esta línea de segunda cadera pasa justo por la mitad de la cola, ¿sí? Por la parte más prominente y más saliente de la cola, por ahí va a pasar eh, esta línea de cadera o de segunda cadera, ¿sí? La que tengo en la mitad es la línea del caderín, que es donde tenemos los huesitos. Esa es la primera cadera. Entonces, siempre acá es donde tengo el mayor contorno. Entonces yo nunca puedo entrarme de este mayor contorno. Por eso es que las líneas llegan hasta el mayor, hasta acá, hasta donde yo tengo mayor, sí, mayor contorno, voy a repetir. Pero entonces por eso las líneas van hasta acá. Entonces yo mido la medida que tengo desde esta cadera hasta donde termina mi falda y traslado la medida que hay en esta línea hacia donde yo quise hacer la apertura. Por ejemplo, al máximo que son los 5. Entonces acá, por ejemplo, tengo 30, bueno, mido 30 en esta diagonal. Y digo, bueno, me dan acá 30 centímetros. Entonces ahí es donde yo tengo el lugar para hacer esta curva. No sé si alguna vez les pasó, pero puede pasarles de que alguna vez compran una falda y les genera como unos picos abajo, no sé, una falda que tiene línea A y genera unos picos. Bueno, es porque no tiene hecha esta curvita. Así que esos tips de los moldes es muy importante. Por ejemplo, esta curvita es muy importante. Algo que me olvidé de mencionar anteriormente es que, por ejemplo, otra información muy importante del molde, acá ven este cajoncito. Lo que me indica este cajoncito es el quiebre, ¿sí? Por lo general los moldes se hacen siempre en mitades. Se trabajan en mitades, entonces si es que yo no quiero hacer directamente el molde espejado, puedo ponerle la información de ese cajoncito y saber que ahí es donde va doble. ¿Estamos? Bueno, nada, me había faltado, por eso les muestro. En este caso, miren, por ejemplo, acá tengo pieza 1 de 3, acá sería 2 de 3, está con error esto, porque esa sería la pieza número 2, por ejemplo. Bueno, acá les di una opción. Ahora, tengo otra opción también para hacer. Si yo digo, bueno, acá tengo una falda línea A, ¿sí? Pero yo quiero que sea más todavía, que sea más abierta, como les decía recién. ¿Qué puedo hacer? Bueno, podría hacer una falda Eva C, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer esta falda? Voy a tener que cortar las pinzas, vaciarlas, etcétera. Entonces, vamos por a quiz. A esta falda yo decidí darle 2 centímetros de amplitud, ¿sí? Porque quiero que tenga más, sea todavía más en línea A. Entonces decidí darle 2 centímetros y lo que voy a hacer es trabajar con la pinza. Cerrar esta pinza para poder abrirla abajo
y generar esta línea base, darle más amplitud en la parte de abajo. Bien, la pinza puede desaparecer. No, simplemente la estoy trasladando. Pero también es muy importante que sepan eso. Yo las pinzas no las puedo anular, no las puedo hacer desaparecer. Lo que sí puedo hacer es trasladarlas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a trasladar esta pinza, este volumen, para que me genere más amplitud abajo? Bueno, voy a trazar una línea recta desde donde termina la pinza hacia abajo, desde donde termina la pinza hacia abajo, y lo que voy a hacer luego es cerrar esta pinza, cerrarla y trasladarla hacia acá abajo. Ahí lo tienen. Yo lo que hice entonces fue tirar una línea recta y también le di amplitud un poquito. Pueden dársela o no esta amplitud que le di acá, abajo. Yo se la di para mostrar una que sea bien, o sea, que se note lo que estamos haciendo. Entonces acá le di 2, pero tranquilamente lo puedo dejar como estaba y no darle nada, ¿sí? Y abrirla nomás. Entonces yo ahí le tiré una línea recta, corté todo y trasladé esta pinza hacia abajo. Cuando la cierro, fíjense que acá se me abre el molde abajo. Cosas importantes, que esta amplitud que tengo acá, si yo hubiera espejado el molde, sea la misma que haya acá, que la que haya de este lado, y la misma que haya de este lado. ¿Sí? Que mantenga la misma distancia. Vamos. En un molde como este, las pinzas perdón, la terminación que yo haría en una falda de estas, por ejemplo, podría ser una vista que se hace por dentro, y para marcar esta vista, les explico rápidamente, lo que yo haría es, lo que se hace en realidad, es bajar 4 centímetros en todo el recorrido acá, entonces calco ese molde y después ya lo tengo para usar como una pinza, como las vistas, ¿sí? Acá en este caso entonces tendría una vista trasera, una vista delantera, entonces tendría 4 piezas totales para poder hacer este tipo de falda. Quedan muy lindas, como les digo, yo acá le agregué 2, le podría agregar 3, le podría agregar 1 o no le podría agregar nada, directamente abro esta falda y ya me queda una falda de base muy linda, ¿sí? Bueno, por último, acá tenemos acá me falta espejar la pinza hacia abajo, no está espejada, pero ahora se las muestro en Illustrator y van a ver que lo está. Acá tenemos la transformación base en un corpiño base. Este corpiño base llega hasta la mitad de la cola, de nuevo, porque está hecho hasta la cadera, acá lo ven. Si yo quisiera hacer un vestido, debería hacerlo un poco más largo, porque debería tapar la cola, entonces ahí lo puedo bajar un poco más y puedo realizar esta misma transformación, por ejemplo, sobre un vestido base. ¿Sí? Entonces es muy sencillo, simplemente le doy unos centímetros hacia afuera el molde, a partir de la cadera o puede ser a partir de la cintura, lo abro lo que quiero, por ejemplo, acá también yo les recomiendo trabajar con un máximo y cierro mi molde, ¿sí? ¿Qué otra posibilidad tenemos en este caso? Voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir Illustrator. Bueno, acá tengo los moldes del delantero y el trasero. Yo ahí solo puse el del trasero, pero acá está el del delantero también. Entonces, ¿qué posibilidad tendría acá hacer un traslado de la pinza de busto? También, que ya viene un poquito más complejo esto, pero acá tengo que hacer una rotación de pinzas. Entonces, tranquilamente yo podría cerrar mi pinza de busto y abrir el bol de abajo. Entonces, que me quede esta pinza de busto, no la estoy anulando. De nuevo, hago siempre hincapié en lo mismo. Yo no anulo pinza de busto, por ejemplo, salvo que sea una prenda bien grande, entonces ahí sí puedo anular pinzas, pues no tengo volúmenes. Pero siempre que trabajo con prendas ajustadas, siempre trabajo con pinzas. Yo no puedo anular las pinzas porque sí. Las traslado en tal caso, pero no es que las esté anulando, las estoy trasladando, que es distinto. Entonces, en este caso yo, por ejemplo, podría cerrar, ¿por qué no? Cerrar esta pinza de busto y abrirla directamente acá con la dentalle, abrirla y abrir el molde abajo. Entonces ahí ya me quedaría con un corte base, ¿sí? Y estaría manteniendo mi pinza de busto para que no me genere defectos. Esto se lo estoy explicando aisladamente de todas las transformaciones que yo voy a realizar después sobre este molde, que voy a tener que modificar. Siempre un molde base se modifica. O sea, yo después voy a modificar la línea de hombro, línea de espalda, línea de punto de axila, desbocaré el cuello, lo que sea necesario para la transformación que quiero. Yo les estoy hablando de un corte base en este caso, ¿sí? Y otra cosa, para terminar, que quiero aclarar y después contestaré las dudas, es que yo en la presentación lo mostré sobre el trasero, porque siempre digo lo mismo. Yo primero genero la transformación en el trasero y a partir del trasero armo el delantero.
Nunca se arma la moldería como dos piezas aisladas. Siempre arranco en el caso del corpiño base, siempre arranco por el trasero del corpiño, lo transformo y recién de ahí, después de eso, es cuando comienzo a hacer el delantero a partir de eso. No son dos piezas aisladas, porque si no después nos empezamos a confundir y no nos coinciden los moldes como corresponde. Siempre primero transformo el trasero y posteriormente armo el delantero. Bueno, ahora voy a contestar algunas preguntas. Ya la presentación, eso fue todo por la presentación. No sé si quieren que les explique, tienen alguna transformación en mente que les pueda ayudar. Eh, Así que bueno, no sé si hay alguna, Alejandra, Bárbaro. alguna pregunta que Sí, tenga. ahí Carol consultaba, cuando se coloca el molde al bies, ¿con qué inclinación en diagonal se debe hacer? En algún ángulo determinado? Sí, yo siempre Pregunta. recomiendo exactamente a 45, o sea, a 45 grados. Exactamente. Es como si vos cortaras un cuadrado de esa tela y lo pusieras exactamente cortado al bies. Te digo porque a veces pasa que por ahí lo quieren cortar y lo corto un poquito, como que no sé, lo corto un poquito. No, yo siempre recomiendo cortarlo absolutamente al bies. Si lo vas a decir cortar al bies por alguna cuestión en particular, siempre recomiendo ponerlo exactamente a 45 grados. Por lo general, las faldas de vestidos de fiesta o eso se cortan al bies porque da un mayor movimiento, como que queda linda la caída de la falda. Pero bueno, sí, tiene más desperdicio y es una realidad, tiene más desperdicio. Bárbaro. Y ahí le Bien, contestamos a Felipe que la grabación del encuentro del día de hoy va a estar próximamente en nuestro canal de YouTube, Conferencias DC. Ahí Andrea Ávila pregunta, ¿cuántos piquetes recomendás hacer? bueno, bien. Por ejemplo, en el caso de una falda base, cuando la mostré sin márgenes, mostré que había dos, que era línea de primera y segunda cadera. Yo siempre recomiendo que usen las líneas referenciales. Ahora voy a mostrar el corpiño, como es en el caso. Pero, por ejemplo, en la falda, espera que vaya la falda con márgenes, que la tengo por aquí. Acá. Bueno, por ejemplo, mirá, acá en la falda yo recomiendo hacer primera, segunda cadera, que es caderino, segunda cadera o cadera, y en donde tengo el ruedo, hasta donde va. Por ejemplo, en este caso tengo 4 centímetros de margen para el ruedo, recomiendo hacer un piquete ahí, así sé exactamente por dónde lo tengo que doblar a la hora de doblarlo. Y después, bueno, en las pinzas también, obviamente, para saber exactamente dónde cerrarlas. Y en este caso, esos son los moldes que recomiendo. Por ejemplo, en la cintura recomiendo siempre un molde en la mitad. Ah, bueno, otro piquete que puedes hacer que es muy importante es el de la mitad de la falda en el delantero, por ejemplo, porque como después lo voy a tener que hacer coincidir con la mitad de mi cintura, siempre me sirve un montón para poder hacerlo coincidir y que me quede perfectamente la cintura. Eso estaría bueno para un próximo webinar, pero el tema de cómo colocar cinturas en la falda base también es muy importante. Muchas veces se virla o queda horrible. Entonces, bueno, siempre el tema de terminaciones es muy, muy importante. Recomiendo piquete en la mitad de la cintura y después, por supuesto, donde se superpone la cintura para ponerle los ganchitos. En este caso tiene creo que tiene 3 centímetros, sí, de cruce. Entonces, por ejemplo, en el cruce también tiene, en la mitad de la cintura, porque la mitad va entretelada, entonces también le pongo. Todos los que consideres. Obviamente no voy a llenar la falda de piquetes, son las puntas, porque a veces por ahí digo, bueno, me exagero y le pongo un montón de piquetes. Bueno, no, no es el plan. Pongo donde corresponda. Te voy a mostrar en el delantero y en el trasero del corpiño, que están sin márgenes, pero no importa, te muestro igual. Bueno, acá tengo en las pinzas, por ejemplo, y después siempre le pongo piquetes en todas. Fíjense que acá hay un cajoncito, en este caso el delantero sale doble y el trasero sale por dos para que haya porque de vuelta, este es un cuerpo, por ejemplo, yo quiero hacer un toal, el toal es la prueba. Entonces sí o sí tengo que hacerlo, poder ingresarlo y egresarlo. Eso es algo que tienen que pensar cuando van a hacer el molde. ¿Por dónde entra? ¿Por dónde sale el molde? En este caso, que es un corpiño base, no entra ni sale por el cuello. Entonces tengo que ver alguna manera de hacerlo entrar y salir. Entonces yo acá decidí que el ingreso y egreso sea por la parte de atrás. Entonces el trasero sale por dos, el delantero sale completo. Y fíjense que tiene el cajoncito, ¿lo ven ahí? Bueno, ahí tiene el cajoncito. En el caso del corpiño base, todas las líneas referenciales. Hombro, que acá me falta la línea de hombro acá, espalda, axila, cintura, primera cadera. Y también donde va si le hicieran algún ruedo o algo, ahí también un piquete. Esos son muy importantes. Y por supuesto la ubicación de la pinza, ¿no? Que ahí también pueden usar piquetes para la ubicación de la pinza. Hilo, eh, y bueno, eso, es por lo menos los piquetes que yo recomiendo. Acá están las líneas completas.
Fíjense, acá está, por ejemplo, ¿ven? Tengo todas las líneas, hombro, espalda, axila, eso lo paso como piquete. Y yo siempre cuando termino de hacer el molde, cuando hago el molde final limpio, limpio, en vez de pasarlo directamente con las líneas completas, simplemente los paso, perdón, vuelvo a compartir de nuevo aquí. Los paso como liñitas de muescas de medio centímetro, que son esas líneas que les mostré recién referenciales, por ejemplo, hombro, espalda, axila o primera cadera o segunda cadera, lo paso como pequeñas marquitas de medio centímetro cada una. ¿Algo más que me quieran preguntar? Ya respondí todas las preguntas o algo que haya quedado inconcluso. Sí, a ver, déjame ver. Hay una consulta de María Pizzolo. ¿Alguna página que recomiendes para bajar moldería? Yo recomiendo que en vez de bajarla, que la hagan, que aprendan a hacerla. A veces pasa que también esto, como yo manejo un sistema de moldería, por ejemplo, entonces después yo sé exactamente cómo armé ese molde. Muchas veces cuando compran el molde por ahí están medio perdidas. Páginas que recomiende para les puedo pasar después si entran a mi. Tengo algunos moldes yo que pueden descargar como PDF si quieren practicar sobre algún molde en mi blog. Hace bastante que no subo, pero hay alguna moldería que pueden descargar en PDF, unirla si quieren ver moldes como estos que les estoy mostrando ahora, que quieran hacer alguno. Pero si no, te recomiendo hacerlo vos. Bárbaro. Andy Dagos dice, bueno, excelente, Yoshi, súper claro todo. Ahí ya están felicitando y muchas gracias, dice María Pizzolo. Bueno, muchísimas gracias, Joana. La verdad, un gusto acompañarte en este webinar. Gracias, gracias a todos. Les dejo también mi Instagram por cualquier duda que Sí, tengan. ahí dejamos los Em, contactos, los datos de contactos por ah, si en tienen el chat. alguna consulta pendiente. Sí, lo- Mismo si quieren ver el Instagram de la cátedra también, con las cosas que hacen los alumnos de la Facu, también pueden, y ven los moldes que hacen también, que los pueden hacer ustedes. bárbaro, Háganlos, sí. háganlos. Muchísimas gracias, Joana. Bueno, ojalá nos veamos prontito de Ah, nuevo, y bueno, nada, me pueden preguntar lo que necesiten. bárbaro, ahí compartimos todos los enlaces para comunicarse con Joana también y el link de canal de YouTube, Conferencias DC, donde próximamente encontrarán la grabación del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima entonces. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chau, chau.